Muy buenos días a todas, a todos. Gracias por estar participando hoy en este evento que organiza el cuarto encuentro que se organiza desde REACT para abordar las reflexiones sobre la trascendencia del mundo microbiano para la sostenibilidad del planeta. En este día de hoy vamos a estar pudiendo compartir los saberes y las miradas de 4 referentes de la ciencia que abordan esta relación entre el mundo microbiano y la vinculación indisoluble con la vida del planeta. Vamos a tener, y aprovecho para agradecer la posibilidad a REACT Latinoamérica, que ha organizado esta serie de encuentros dentro de este curso. Mi nombre es Damián Bresenias y yo soy miembro del Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina. Voy a oficiar de moderador en este encuentro, en el que nos van a acompañar Mirza Alas Portillo, que es oficial de programas del Sud Centre, trabaja en temas de salud pública global como parte del equipo del programa de salud, propiedad intelectual y biodiversidad. Se unió a Sud Centre en 2015 para realizar investigación y proporcionar asesoramiento político a los países en desarrollo sobre la resistencia a los antimicrobianos y el acceso a los medicamentos. Después de Mirza nos va a compartir su mirada Paulo Emilio Lobato, quien es profesor de microbiología y ecología de los suelos de la Universidad Federal de Santa Catarina. Le va a seguir Marta Caratayud Arroyo, que estudió veterinaria en la Universidad Cardenal Herrera, en España, y realizó su doctorado en la Universidad de Valencia, evaluando el efecto de los metales pesados en la salud humana. Actualmente, Marta trabaja como científica senior del ProDigest PB y es asociada postdoctoral en la Universidad de Gante. Tiene una amplia experiencia en el estudio de la interacción de la microbiota intestinal y la salud humana. Y finalmente, Carola Cedillo Villamagua es médica especialista en pediatría con su especialización en infectología, diplomado en Derechos Humanos de las Mujeres. Carola es activista social de sectores vulnerables e igualdad de género, coordinadora académica de REACT Latinoamérica e interconsultora de infectología pediátrica y neonatal en la ciudad de Cuenca. Además, es docente de posgrado de pediatría en la Universidad de la SUAY. Hechas las presentaciones de rigor de quienes hoy nos van a acompañar y generosamente compartir sus saberes y sus miradas, vamos a, si les parece, dar inicio a este encuentro en el que cada expositor va a tener 12 minutos para compartir sus ideas y después haremos un intercambio una vez finalizada la ronda de presentaciones originales. Así que, en primer lugar, entonces, Mirza Alas Portillo. Mirza, muy buenos días, buenas tardes para Europa, donde está Marta también acompañándonos. Es todo tuyo el espacio. Gracias por estar siendo parte de esto. Muchas gracias, Damián, y muchas gracias a Real Latinoamérica por la invitación y por el espacio, aunque sea unirme virtualmente esta vez y no como en otras oportunidades cuando ha sido por lo menos presencial. Bueno, muchísimas gracias. Voy a empezar la presentación, si me hacen el favor. Bueno, quizás nada más para ya Damián muy generosamente me presentó, pero para empezar quizás nada más rápidamente, yo trabajo en el South Center, que es un organismo intergubernamental que está ubicado en Ginebra, Suiza, y que su labor principal es proveer acompañamiento y asesoramiento técnico a los países en vías de desarrollo con los 54 miembros que tenemos. Entonces, no sé si la presentación, si no, ahí está, muchas gracias. Ok. Quizás la manera en que voy a abordar esta mañana tarde es un poco es una visión un poco general acerca de una sola salud, y cuando hablamos de una sola salud, pues a qué nos referimos sobre el abordaje de la resistencia microbiana. Siguiente. Como ya les comentaba, esto es alguna información rápida sobre qué es el South Center o el Centro del Sur, para aquellos que no estén familiarizados con nuestro trabajo. La siguiente, por favor. Bueno, entonces este concepto de una salud en realidad es un concepto que tiene
tiene muchísimos años, pero que entra un poco más a la jerga quizás académica y política a partir de la década del 2000. En realidad lo que viene a hacer este concepto es resumir en pocas palabras una noción conocida, que es la interacción entre la salud humana, la sanidad animal y la interdependencia entre estos y los ecosistemas en los cuales coexistimos. Aquí pues agrego una fotografía que salió del reporte que produjo el Grupo de Naciones Unidas para la Coordinación Interinstitucional sobre la resistencia a los antimicrobianos en el 2018, y un poco lo que ellos trataron de hacer fue recoger justamente esta idea de las interacciones entre los humanos, en los alimentos, la agricultura, el medio ambiente, y cómo incluso están igualmente interrelacionados con los objetivos de desarrollo sostenible. Siguiente, por favor. Bueno, cuando hablamos también sobre esta interdependencia entre la salud humana y la salud ambiental y la salud animal, quizás aquí es importante ver algunos datos que presenta la Organización Mundial para los Animales, OIE, en los cuales ellos, bueno, han sacado un estudio que más o menos muestra que el 60% de las enfermedades humanas infecciosas pues tienen un origen zoonótico, y el 75% de los genes patógenos de enfermedades infecciosas, que algunas conocidas como la Ebola, el VIH, la influenza y bueno, en este momento el COVID-19, que aunque no estamos totalmente seguros de cuál es su origen, es muy, muy probable y que tenga un intermediario animal. Siguiente. Entonces, a nivel de salud animal, creo que es importante recordar que los antibióticos son muy importantes porque permiten el tratamiento y la prevención de las enfermedades en los animales, y esto los permite pues mantenerse saludables. Sin embargo, se estima que más o menos 2/3 de los antibióticos usados en animales son los mismos compuestos que son en humanos. El otro tema es que a partir de los años 50, de 1950, cuando se descubre que pequeñas dosis de antimicrobianos en los animales podían producir crecimiento más rápido y podían de alguna manera reducir costos de producción y bajar los precios de los productos, estos se vuelven altamente populares, sobre todo en la agricultura industrial. Entonces, es importante también entender que hay dos partes cuando hablamos de la salud animal, una que es precisamente cómo mantener a los animales saludables y los tratamientos que ellos necesitan, y la otra es cómo se utilizan, por ejemplo, los compuestos de antibióticos para la producción, y cómo generar quizás pensar en apoyar sistemas de producción que son más sostenibles y que son más saludables para nosotros, el medio ambiente y los animales. La siguiente, por favor. Un ejemplo quizás interesante que sí es importante recalcar es específicamente el uso de los antibióticos en la acuacultura. Precisamente porque estos se introducen directamente al ambiente acuático, lo que genera presión en las bacterias que viven en el ambiente. Además, el 75% de los antibióticos que se administran a los peces pues se secretan en el agua sin metabolizar. Y es justamente aquí donde sabemos que entonces al exponer estas bacterias que viven en el ambiente acuático a los antibióticos y generar resistencia, estos más adelante pueden ser pueden transmitirse fácilmente a través del contacto directo con humanos y con animales. La siguiente, por favor. Siguiente. Te saltaste una. Si vamos una atrás, por favor. Gracias. Bueno, la siguiente es la agricultura y el medio ambiente. Bueno, además sabemos que
que estos compuestos de los antibióticos que se utilizan en la agricultura y en los animales entran en contacto con el medio ambiente a través de muchísimas maneras, a través de los desechos humanos, de los desechos de las granjas, el agua, el estiércol, el riego, las aguas residuales. Además, y esto creo que va a ser abordado mucho más en detalle, las prácticas agrícolas afectan el microbioma natural de los suelos. Y quizás un ejemplo aquí que me gusta resaltar es que cuando hablamos de los antimicrobianos, no solo estamos hablando de antibióticos, sino incluso de fungicidas y de virus. Y hay un ejemplo de un estudio, por ejemplo, en Holanda, con el uso de antifungicidas en los tulipanes, que resultó en el aumento de infecciones resistentes a estos antifungicidas en los humanos, y que por mucho tiempo estas infecciones resistentes estaban apareciendo a nivel clínico en hospitales y no necesariamente se entendía muy bien de dónde provenían, y tuvo que hacerse toda una investigación para descubrirse que eran los antifungicidas que se estaban usando en la producción de tulipanes que estaban teniendo este efecto directo en las infecciones que se estaban viendo a nivel hospitalario. Siguiente, por favor. Hay otros aspectos además que son muy importantes cuando pensamos en el medio ambiente, y sobre todo esto de cómo nosotros manejamos los desechos de las fábricas, de los hospitales, de los residuos, de los productos farmacéuticos, y cómo todos estos desechos pues también tienen un impacto en el ecosistema de las bacterias al ser de nuevo expuestos a los componentes antimicrobianos. El otro tema que es muy importante y que también creo que va a ser bastante discutido aquí es acerca de los efectos en el microbioma humano. Y bueno, aunque obviamente sabemos que necesitamos una gran gama de bacterias para mantener nuestra salud, hoy hay más y más estudios que señalan que el uso generalizado de antibióticos y los cambios en las dietas han causado estragos en este delicado ecosistema y han afectado la diversidad de las bacterias, lo cual está produciendo problemas de salud. Además, las personas pueden adquirir bacterias resistentes a los antibióticos a través del medio ambiente, que luego pasan a formar parte del microbioma en el intestino, sin necesariamente afectar su salud en ese momento. De hecho, recientemente un estudio que publicó el New York Times sobre un estudio global que está siendo llevado a cabo para tratar de entender el microbioma de las ciudades a través de encontrar cuáles son las bacterias que habitan en cada parte del mundo, descubrió que cada ciudad tiene su propio perfil microbiano y que además hay muchísimas bacterias y virus que aún no conocemos ni entendemos cuáles son sus funciones. Pero encontraron muchísimos genes de resistencia que están presentes en las muestras de aire y en las superficies de todas las ciudades. Entonces, la siguiente, por favor. Tratando de resumir un poco, esto ha sido realmente, hay muchísimo que necesita ser pues explicado con más detalle y que necesita generarse más debate, pero quizás tratando de entender un poco algunas de las cosas que podemos pensar para abordar la resistencia antimicrobiana desde el enfoque de una sola salud, incluye empezar a pensar una visión más integral de la salud en este abordaje de la resistencia. Además, es necesario que se eliminen los antibióticos como promotores del crecimiento en animales y en general disminuir su uso en agricultura, sobre todo cuando no es para el tratamiento de enfermedades diagnosticadas. Además, un tema muy importante es que sobre todo para los países en desarrollo, la inversión en infraestructura para agua potable, alcantarillado y saneamiento que pueda ayudar a prevenir las infecciones es uno de los temas pendientes. Además, necesitamos mejorar el manejo de residuos. Eso es uno de los temas quizás más importantes. A nivel internacional no hay buenas guías de cómo se debe abordar este manejo de los residuos. Y esto, pues, a pesar de que la Organización de Naciones Unidas para el Programa del Ambiente está viendo cómo pueden pensar en generar algunas vías, la verdad es que no tenemos como muchísima infraestructura al respecto, incluso en países desarrollados. Hasta ahora se está pensando, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que incluso los desechos que llegan en el lago y la cantidad de antibióticos que están ahí, que generan presión
para la resistencia necesitan ser pues abordados de una manera distinta. También es importante pensar en que necesitamos seguir incrementando nuestro conocimiento para comprender mejor el rol del medio ambiente en la facilitación, la aparición, la persistencia y la transmisión de la resistencia, desarrollar la capacidad de los laboratorios y facilitar el acceso a tratamientos asequibles, vacunas y otras medidas de prevención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mirza. La verdad, un gran placer oírte y reflexionar sobre lo que fuiste compartiendo a lo largo de la presentación. Ahora Marta Caratayud, desde España, nos acompañará con su presentación. Perdón, Paulo, discúlpenme la dirección. Paulo estaba en segundo lugar. Paulo, sí, desde Brasil, es profesor de microbiología y ecología de suelos de la Universidad Federal de Santa Catarina, y Pablo va a compartirnos también desde su ámbito, de su trabajo, la mirada respecto del vínculo del mundo microbiano con la vida de los suelos y de todos nosotros. Paulo, bienvenido a esta actividad, muchas gracias por participar, es todo tuyo el espacio. Gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir mi presentación. No sé qué, pero hay que... Está Zoom. Así que puedes pasar mi presentación. Creo que aquí estoy en un problema de compatibilidad. Sí, ahí le pedimos Seguro. a Juan Carlos. Sí. Gracias. Bueno, soy Paulo Vazzo, soy profesor de la parte de microbiología de suelos. Hoy que voy a presentar es algo sobre la biodiversidad del suelo y su importancia, y cuáles son sus componentes y cómo es estudiada. El próximo, por favor. Basé mucho de mi trabajo en este informe que ha salido el año pasado de FAO sobre el estado del conocimiento de la biodiversidad del suelo. Y es un documento muy largo, ahí de 600 páginas, pero hay unos puntos muy importantes que voy a colocar, de los cuales voy a hablar. Que la biodiversidad es la variedad de vida bajo el suelo. Y para tener una idea, si una hectárea de suelo se tiene ahí, se puede botar 500, 800 kilos de animales. Bajo el suelo, los microbios serán como una tonelada y media para ver. Pero hay una gran diversidad. El próximo, por favor. ¿Y cuáles son sus componentes? Tenemos aquí desde virus hasta animales vertebrados, pero aquí hablamos de microbiología y los principales componentes del punto de vista de cantidad y de calidad son las bacterias, que son responsables por muchos de los procesos bioquímicos de transformaciones químicas del suelo, y los hongos, que hacen toda la decomposición de materia orgánica, pero que también son responsables por enfermedades de plantas y animales, pero también tienen relaciones benéficas con plantas y sobre todo con las raíces de planta, el principal componente de la vida del suelo, lo que es la base que nutre el microbioma del suelo. Pero hay un problema de que se estudia, lo que estudiamos nuestro punto de vista agrícola es un poco las bacterias de arquea, porque son responsables por los procesos químicos y bioquímicos, y los hongos por las transformaciones, y por este punto de vista que nos interesa mucho todavía, el problema de enfermedad y la búsqueda de un ambiente, digamos, más seguro, o con esta idea que todavía es muy prevalente de que un ambiente con menos microbios es un ambiente más seguro, cuando es lo contrario. El próximo, por favor.
Y tengo ahí una lista de la contribución de biodiversidad del suelo a funciones y servicios de ecosistemas. Hay una parte que es la regulación de servicios, por ejemplo, los ciclos de los nutrientes, el carbono, que es producido por la descomposición de materiales, el nitrógeno, el azufre, eso es garantido por ahí, que es lo que garantiza la producción de alimentos, materias primas, y también es por un suelo con una buena diversidad que el agua puede ser limpio y, por ejemplo, no haber aguas contaminadas con nitratos. La contaminación de aguas subterráneas o de cuerpos de agua con nitratos depende de una actividad adecuada de la microbiota del suelo. Y también hay interacciones de la biodiversidad del suelo con la salud animal y humana. Un ambiente con mayor diversidad, hay una menor probabilidad de tenermos patógenos de animales y patógenos de humanos. Hay también otros, por ejemplo, de regulación de servicios, que no son directos efectos, por ejemplo, regulación climática con la retención del agua en el suelo, la retención del secuestro, del ciclo de carbono en el suelo, más actividad microbiana, una actividad equilibrada puede, mismo con el consumo de carbono, garantir el secuestro, el almacenamiento del carbono en los organismos del suelo. La materia orgánica del suelo tiene 3 veces más carbono que toda la biota del planeta, así que un manejo adecuado de esta biodiversidad es muy importante, así como la formación de suelos. Bueno, hablé de la regulación del flujo de agua y el tratamiento de aguas residuales. Cada vez más se usan zonas de raíces y otros métodos para tratamiento de aguas residuales. Se usa el suelo para tratamiento de aguas. Pero hay unas cosas, hay especies invasoras como plantas que son viabilizadas por los microorganismos del suelo. Tendré más tarde, mostraré un ejemplo que tenemos aquí en Florianópolis, pero que hay en otros sitios del mundo y de América Latina. Y hay una interacción muy estrecha entre la biodiversidad que está sobre el suelo, sobre todo las plantas, pero también los animales que se pueden en agroecosistemas, y la biodiversidad bajo el suelo. Entonces, esta diversidad genética, y por eso que estoy en un programa de posgrado de recursos genéticos vegetales, porque trabajo yo con la biodiversidad microbiana. El próximo, por favor. Y hay mismo servicios culturales, y que la calidad del ambiente va a depender de una buena biodiversidad del suelo, y todo eso que tenemos de un paisaje ahí que sirve para la inspiración y para las actividades espirituales, el ocio, el simple placer estético depende también de la calidad del suelo, que depende de la biodiversidad. Esto a izquierda es un panel que hay en una estación en el Centro de Investigaciones de INRAE en Dijon, Francia, donde he hecho mi doctorado, en un nuevo edificio. Un artista ha pintado este tríptico que tiene como 6 metros de alto, que va desde la base del suelo, de las rocas, hasta la vida microbiana y hasta las plantas. Pero hay una parte importante, es la cuestión del valor económico. Hay mucho eso de dar un valor económico a los recursos de la naturaleza, pero hay un reto muy más importante para los microorganismos del suelo, porque se estudia un poco y los estudios que hacemos son muy aplicados para fines de rendimiento de las plantas, de rendimiento de la producción animal, y hay poco estudios de la biodiversidad del suelo en sí misma. Y así que es un desafío esa valoración que tenemos. Pero ahora con el próximo slide, porque no sabemos en eso que no sabemos en qué escala vamos a trabajar, y trabajamos o sea en una escala muy pequeña, o cuando trabajamos en una escala más grande es solo para fines aplicados y de mi punto de vista, muy estrechos para la producción. El próximo, por favor.
¿Y qué amenazas tenemos? Hay una lista ahí toda de amenazas de las que voy a hablar ahora. Y si podemos pasar al próximo. La deforestación. Esto en Brasil se ha agravado mucho y hay una perspectiva de continuar de esta extracción y que no pasa. Bueno, hay mucho en Amazonía, la región amazónica es la que más sale en los medios, pero hay también en otras regiones. Y esta pérdida de biodiversidad es muy importante, sobre todo porque se conoce muy poco de la biodiversidad de suelos en estas regiones. Y no se va a recuperar, y se sabe que mismo con muchos años lo que destruye, y en pocos años se toma siglos para se recuperar. Esta, diría, es una de las grandes amenazas. La próxima, por favor, es la urbanización. Y ahí hay este gráfico es interesante porque hay en este pequeño insecto de las colémbolas que es utilizado como un indicador de biodiversidad. Pero se ve que en los jardines urbanos y esos otros sitios modificados por el ambiente, esta diversidad parece más grande. Pero no sabemos si eso es verdad, que hay más diversidad, porque los sistemas hoy de tierra, de labranza y de cosas como los viñedos son muy simplificados, o si es un artefacto de este indicador. Pero urbanización conduce a una homogeneización y una baja en la biodiversidad. El próximo, por favor. Hay un otro, es la simplificación de los paisajes agrícolas, las monoculturas agrícolas y alimentares. Y ya hablo de eso, porque la gente encuentra muy lindo esta imagen, que esto puede ser, por ejemplo, en las sabanas brasileñas o en la pampa argentina, donde había sistemas complejos con una grande variedad de plantas de microorganismos. Hoy tenemos ahí una especie o dos, la soja o el maíz, y una simplificación consecuente, y eso hay estudios demostrando, de la biodiversidad del suelo. Por eso el próximo, por favor. Y también con prácticas que destruyen las condiciones físicas, que empeoran las condiciones físicas y químicas del suelo, con compactación, con modificaciones químicas, con el sellado del suelo, con la baja de la materia orgánica del suelo, que incurre en una baja de la biodiversidad del suelo. Próximo, por favor. Tenemos también mismo el uso del fuego, la erosión, la salinización por el uso inadecuado de aguas de riego, el problema de salinización por el uso inadecuado de fertilizantes y otros entrantes químicos. Y tenemos también, esta es una grande amenaza, pero que la veo más como una consecuencia de esta simplificación y de estas prácticas que estaban en los anteriores. Próximo, por favor. Y hay también el cambio climático, que se ve que se tiene grandes consecuencias ahí, y las especies invasivas. Esto en Florianópolis, muchos conocen ahí las dunas, pero que están siendo invadidas por pinos aquí, y esto es viabilizado pelos microorganismos del suelo, que tiene su función de hacer una simbiose mutualista con los pinos, pero que hoy viabilizan la invasión de estas dunas, donde hay recursos. Por ejemplo, hay una especie de ericácea de la misma familia de los arándanos, que produce un fruto como el arándano, pero que está en amenaza de desaparición por la invasión de pinos. En Argentina, en Patagonia, hay invasiones de pinos, también viabilizado por este cambio en la biodiversidad del suelo. Próximo, por favor. ¿Y cómo evitar? Por invasión, inclusive por los inoculantes agrícolas. ¿Cómo aumentar la diversidad de plantas? ¿Cómo reconstruir mosaicos de vegetación, que serían los ideales? Próximo, por favor. Una sería un cambio alimentar, que aquí muestra, por ejemplo, que en Europa se consumen un total de 75 plantas, y los pueblos indígenas de América consumen entre 180 y 390. Y eso tiene consecuencias seguramente en el microbioma
humano y el microbioma del suelo, el microbioma del suelo también. Próximo, por favor. Y tenemos, para concluir, que hacer un cambio en nuestros sistemas alimentarios y agrícolas, o como dice la investigadora india, Vandana Shiva, tenemos que huir de la monocultura de las mentes, más que la monocultura de las plantas. Gracias por el tiempo. Muchísimas gracias, Paulo, por tu compartir y tu mirada, que además nos da muchas herramientas para que podamos seguir reflexionando juntos sobre la importancia de nuestro vínculo con el mundo microbiano y con el cuidado de los suelos. Ahora, a continuación, ahora sí desde España, Marta Caratayud Arroyo va a compartirnos su presentación sobre la resistencia antimicrobiana en la producción animal y la conexión con la salud ambiental y humana a través de la modulación del microbiota. Marta, muy buenos días, tardes para ti. Gracias por participar. Hola, buenas tardes. Estoy tratando de compartir. Le di a compartir, no sé si está cargando ahora mismo la presentación. La estamos viendo, Marta. Estamos viendo la presentación. Sí. Perfecto. ¿Está en pantalla completa? No aún. ¿Ahora? Allí sí. Ay, perfecto. Ahí sí. Muy bien. Primero, bueno, me gustaría agradecer muchísimo la invitación. Es un placer. He trabajado una vez anteriormente con REACT mientras era profesora en la Universidad Técnica de Ambato, en Ecuador, y fue un gusto y espero que, bueno, ahora podamos ir a través de la presentación y poder compartir con todos ustedes un poco del conocimiento y de las ideas que van surgiendo a través de este conocimiento de la microbiota. Para empezar, una diapositiva general sobre las definiciones sobre microbiota y microbioma. Microbiota se define como el repertorio de microorganismos que están en un determinado hábitat en un momento concreto, mientras que microbioma es la colección de genes que tienen todas esas células microbianas que componen la microbiota. Muchas veces vemos estos dos términos usados de una forma indistinta, pero es importante para la resistencia bacteriana entender que esta parte del microbioma puede quedar en el ambiente, en el suelo, en las aguas y afectar o llegar a integrarse con los humanos, ¿sí? No es solo los microorganismos vivos, sino que también su material genético puede estar presente y puede generar problemas a nivel de resistencia de antimicrobianos. Y más allá de las bacterias, porque siempre que pensamos en microbiota, a mí me pasa, tendemos a irnos a las bacterias, es sobre lo que más conocemos actualmente, pero tenemos virus, arquea, levaduras y parásitos. Y sobre todos estos microorganismos tenemos mucho conocimiento y todavía nos queda mucho por aprender. Aquí quiero destacar algunas características que considero muy importantes sobre la microbiota porque nos permiten entender la relevancia de cómo estamos conectados. Los animales, las plantas, los humanos, todo el ecosistema tierra, cómo está conectado. Bueno, la microbiota es dinámica y es cambiante y es capaz de adaptarse a múltiples condiciones y varía en función de factores que pueden ser la cantidad de luz, la alimentación, el uso de antibióticos, pero creo que cada partícula que se modifica en nuestro ambiente es capaz de actuar sobre la microbiota, así que es algo que está ahí para ayudarnos a adaptarnos al ambiente. También es modulable. A través de todos estos parámetros o de todos estos factores podemos influir en ella, bien eliminando su diversidad y afectándola a través del uso de antibióticos o unas malas dietas, o bien a través de la promoción de la biodiversidad con unas dietas ricas en fibras, también aumentando la biodiversidad que tenemos a nuestro alrededor, etcétera, etcétera. Y por otra parte está interconectado. Tenemos una conexión, querramos o no, todo el tiempo con la microbiota de nuestro ambiente, tanto si vivimos en una ciudad como si vivimos en
una zona más rural, todo está lleno de microorganismos y los humanos estamos en contacto en el aire, a través de nuestra piel, a través de los alimentos, en contacto con toda esta microbiota. Aquí un poco a nivel general, cómo la microbiota puede afectar a nuestra salud y a la de los animales. Considerándonos los humanos, o sea, a través de la charla voy a hablar de la salud o de los efectos en los animales, pero entendamos que los humanos también formamos parte de ese grupo. Entonces, la microbiota tiene una gran repercusión en los procesos de inmunidad, cómo nos enfrentamos a las enfermedades, regula el metabolismo de nuestro cuerpo, afecta la permeabilidad del intestino. Si tenemos una microbiota alterada, tenemos daños en la pared intestinal que permiten la entrada de bacterias patógenas o de antígenos, entonces aumenta el riesgo de padecer alergias, por ejemplo. Regulan la absorción de nutrientes, modulan el estrés, esto está ahora muy de moda porque sabemos que hay una conexión directa entre nuestro intestino y nuestro cerebro en estados de depresión, o cómo nos afecta la microbiota a nivel de estados anímicos, pero además aquí he puesto y porque hay muchas cosas que no sabemos. Hemos avanzado muchísimo en el conocimiento en estos últimos años de cómo la microbiota nos afecta, pero hay muchas cosas que todavía están por conocer. Cuando estamos expuestos a antimicrobianos, lo que sucede es que esta gran diversidad que tenemos en nuestro cuerpo, que se llama un estado de eubiosis o de normalidad, pasa a un estado de disbiosis en el que se reduce la diversidad, se reduce la cantidad de bacterias y, por ejemplo, aquellas que son patógenas, que tienen una ventaja en el crecimiento, pueden sobrecrecer y ocupar el nicho que estas otras han dejado. Aquí muestro un poco, también a modo de paralelismo, qué factores moduladores de la colonización bacteriana pueden estar afectándonos más. Y esto será parte de otra sesión de REACT, que le he echado un vistazo y tiene muy buena pinta, sobre la influencia que tiene la transferencia materna en la microbiota. A nivel de producción animal, esto se reproduce exactamente igual. El tipo de parto, la dieta de la madre, la microbiota que tiene originalmente la madre y además otro tipo de parámetros ambientales o la exposición a antibióticos, todo esto va a modular la microbiota que van a tener las crías a nivel de producción. Por ejemplo, en este ejemplo son producción de cerdos y las crías van a tener una buena inmunidad mientras reciban una microbiota que es diversa y que está bien cuidada a través de la madre. Hay muchísimos estudios al respecto sobre cómo esta transferencia de microbiota entre la madre y las crías permite que se reduzcan las diarreas asociadas al destete, que mejore el crecimiento de los cerdos, etcétera, etcétera. Y remarcar un poco que además de a nivel intestinal, que es donde también vamos en general a pensar cuando hablamos de microbiota, porque es la parte que más se ha estudiado, más allá del intestino, todo nuestro cuerpo y todo el cuerpo de los animales está lleno de bacterias. Y a nivel del tracto respiratorio, por ejemplo, también aquí en los cerdos, se ha demostrado que la diversidad bacteriana que tienen los animales permite hacer frente a enfermedades respiratorias que son muy comunes en la producción animal. Tal como este ejemplo, el tracto respiratorio, pero también la piel, el tracto urogenital, y está discutiéndose ahora si también en el útero hay bacterias, si están vivas, si no están vivas, y aquí tenemos todavía mucho campo en el que avanzar. Entonces, el uso de antibióticos, todos creo que estamos de acuerdo aquí, que reduce la diversidad bacteriana y que deberíamos tratar de reducirlo, tanto en los humanos, mediante medidas de prevención, como en los animales. En los animales tenemos estrategias a través de la modulación dietética, también en los humanos, de reducir
potenciales patógenos que pueden surgir en estos sistemas de producción mediante hacer más fuerte la microbiota autóctona de los animales. Entonces, a través del uso de prebióticos que se determinan como sustratos que se utilizan de forma selectiva por los microorganismos y que producen beneficios en la salud, podemos crear una microbiota más diversa y más apta para enfrentarse a cualquier patógeno que esté alrededor. En general, los prebióticos son fibras alimentarias que pasan sin degradarse a través del intestino y que llegan al colon y que son alimento para las bacterias. También ahora hay una definición que ha incluido otros compuestos como las vitaminas como potenciales prebióticos. Los prebióticos son seguros, eficaces, fáciles de usar, son sostenibles y pueden usarse en profilaxis o en combinación con estas terapias. Y aquí, relacionado con la sostenibilidad, pongo algunas fotografías porque actualmente se está desarrollando mucho en la industria alimentaria la recuperación de los residuos alimentarios en este sistema de low waste, digamos, de bajo residuo. Sabemos que a nivel mundial hay mucha producción alimentaria que llega a desecharse y que no está aprovechada, pero una alternativa a hacer una economía circular y más sostenible sería recuperar las sustancias que pueden tener un beneficio para la microbiota y transformar este residuo en productos que se puedan consumir. Por ejemplo, hay estudios que utilizan las semillas de las algarrobas en alimentación porcina y ven que tienen un efecto muy beneficioso sobre distintas bacterias. Normalmente los prebióticos estimulan el crecimiento de bifidobacterias, lactobacilos u otros géneros que también están en estudios. Y aquí quiero remarcar que el uso de prebióticos estaría centrado, o sea, el objetivo principal sería nutrir la microbiota autóctona y permitir que las bacterias beneficiosas que existen ahí se desarrollen. Por otra parte, el uso de probióticos, que también está muy de moda, se basa en los microorganismos vivos, administrar microorganismos vivos que tengan un beneficio para la salud de los animales o de los humanos. Hay una tendencia ahora que en vez de utilizar una sola bacteria, una sola especie, hace mezclas de distintas bacterias para generar probióticos multiespecie y se ve que son un poco más efectivos. A nivel de producción animal hay mucha literatura. Se ha descrito que mejoran la capacidad reproductiva, la recuperación de las hembras después de los partos, mejoran la digestión, aumentan la calidad de la carne, el número de bacterias beneficiosas y reducen el número de patógenos, así como que también reducen los niveles de sustancias como el amonio o el sulfuro de hidrógeno, que a su vez al derivarse al suelo a través de los procesos de desecho y tal, pues también va a tener un efecto sobre la microbiota del suelo. Aquí, sin embargo, me gustaría hacer un punto de inflexión y reflexión en que no todos los resultados que se han obtenido con los probióticos son consistentes y universales. Además que tienen algunos problemas para la administración en las condiciones de granja y que todavía nos queda por aprender. Y aquí un ejemplo sería, en comparación con los prebióticos, si quisiéramos, por ejemplo, desarrollar una zona, una localidad del planeta, podríamos pensar en traer gente de fuera y decirnos que estas personas son más eficaces, tienen más formación, etcétera, etcétera, y las traemos aquí para que mejoren la zona. O otra estrategia sería educar a la gente del lugar y permitir que se desarrollaran por sí mismos. Entonces, es un poco una analogía para ver cómo el uso de prebióticos o probióticos varía en el concepto de aplicación, digamos.
Nuevas aplicaciones o nuevas mezclas son los simbióticos, que contienen un prebiótico y un probiótico con una sinergia demostrada. Y aquí pongo este signo de interrogación, de exclamación o de así, para advertir que no vale con mezclar cualquier cosa con cualquier cosa y decir que es un simbiótico, sino que esta sinergia, o sea, que esta bacteria, por ejemplo, se beneficia de que exista un prebiótico y lo pueda utilizar, tiene que estar demostrado. El siguiente punto y el siguiente avance que estamos ahora viendo en ciencia son los postbióticos, que son los compuestos que se producen por los microorganismos o bien son los componentes de las células microbianas que también cuando se administran en cantidades adecuadas tienen un efecto beneficioso. La ventaja es que, por ejemplo, a nivel de aplicación tienen una mayor estabilidad y son más fácilmente aplicables, por ejemplo, a través del agua o de los alimentos, pero todavía a nivel de producción animal están en fase de investigación. Y aquí me gustaría hacer un punto de reflexión porque los probióticos están muy de moda y estamos en una fase de evolución científica y tecnológica muy rápida y esto, nada que decir, tiene muchísimas ventajas, pero por ejemplo el tema de las modificaciones genéticas a las que nos enfrentamos con los alimentos también está sucediendo con los probióticos. ¿Por qué? Porque los probióticos modificados genéticamente pueden incorporar por ejemplo, genes de resistencia durante los procesos tecnológicos, más resistencia a las altas temperaturas, más resistencia al pH del estómago y entonces son más fáciles de administrar. Bien podemos modificarlos para que produzcan sustancias beneficiosas o para incorporar actividades enzimáticas que las bacterias por sí no tienen y que queremos que estén en esos microorganismos. Pero no sabemos nada de cómo esto puede afectar al ecosistema global. Y yo aquí quiero hacer una llamada de atención, creo que este es un foro donde estas cosas se pueden comunicar abiertamente para llamar a este principio de precaución sobre el uso de probióticos y cómo nos enfrentamos a mantener un balance entre el avance tecnológico y científico y lo que está sucediendo en nuestro ecosistema, que es lo que queremos promover. Aquí pongo un ejemplo solo, porque esta parte de los probióticos modificados genéticamente ya es comercial y ya existen algunos productos que están incorporando estos probióticos modificados. Entonces es un punto que quería incorporar aquí para que se tenga también en cuenta. Por último, la parte de la reflexión y la parte de buscar información fiable y contrastada creo que es esencial en este tema de la búsqueda de resistencia antimicrobiana y cómo buscamos alternativas. Porque ahora hay un boom comercial muy grande, estoy muy de acuerdo con Pablo, que muchas veces se hacen estudios basados en la producción o en el rendimiento económico, cuando yo creo que aquí podemos adaptarnos al entorno, buscar conocimientos en las prácticas locales, utilizar productos y recursos cercanos y sostenibles que existen a nivel probiótico. En todas las culturas existen alimentos que se producen a través de los procesos de fermentación y necesitamos recuperar esas prácticas, necesitamos nutrirnos de esas bacterias que están a nuestro alrededor y no de las que vienen de otros lugares lejanos y empaquetadas. Y a nivel de producción animal, aquí también es importante porque hay que valorar las posibilidades de adaptación y pensar en los beneficios a largo plazo, ya que, claro, yo entiendo que las personas que tienen un sistema de producción intensivo es difícil decir, no, y ahora tenemos que cambiar drásticamente y tu beneficio se puede reducir. Es importante mantener ese equilibrio. Entonces hay que educar a toda costa
a los productores, a los consumidores y desde edades bien tempranas, porque así vamos a poder generar una sociedad más consciente y capaz de elegir cuáles son los productos que quiere consumir. Y por último, aquí he añadido una diapositiva muy cortito sobre la nueva regulación en la Unión Europea. Poco a poco se van consiguiendo cosas para luchar contra la resistencia antimicrobiana. A partir de enero del 2022 se prohibirá el uso preventivo de antibióticos en grupos de animales como profilaxis, y el tema del crecimiento, de administrarlos en bajas dosis para el crecimiento, también se va a reducir. Va a haber algunos antibióticos que se van a restringir para uso humano y no se van a permitir en los animales, y todos los Estados miembros van a tener que recoger todos los datos y pasarlos de forma oficial. Entonces, poco a poco vamos consiguiendo cosas, pero es un proceso largo, y creo que eso, el tema de la educación es muy importante para poder mantener este camino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. La verdad que seguimos nutriéndonos y como dice la convocatoria a este espacio, ¿no? Nutriéndonos desde lo más pequeño que es el mundo microbiano que nos constituye. Y tu presentación nos ha dejado muy claro también eso, así que gracias por sumarte a esta actividad. Antes de que continúe la doctora Carola Cedillo, quiero comentarles a todos que pueden hacer sus preguntas, sus comentarios en el chat de aquí de la sala de Zoom, y quienes no estén viéndola por Zoom, sino por el canal de YouTube, de Facebook, pueden hacerlo también por allí. Una vez que termine la doctora Carola Cedillo, vamos a abrir los comentarios y la ronda de preguntas. Ahora sí, la doctora Carola Cedillo, que es médica especialista en pediatría, como dijimos antes, subespecializada en infectología y coordinadora académica, entre tantas cosas, coordinadora académica de REACT Latinoamérica. Doctora Cedillo, su tiempo. Buenos días, muchas gracias, qué placer poder compartir con todos ustedes. Le voy a pedir, sí, muchas gracias, que vayamos compartiendo. A ver, lo que nosotros vamos a abordar en este momento es acerca de que si es posible la vida humana sin microbios. Yo creo que con todo lo que hemos venido ya escuchando tenemos ya la respuesta más o menos dada, pero es importante saber las razones de por qué vamos a argumentar si existiría esa posibilidad o no. Bien, o sea, simplemente para ir encaminando esta primera parte, la siguiente, por favor. Recordar nada más que estos microbios pueden ser invisibles, pero viven en todos los entornos de la Tierra, desde los cuerpos humanos, como vamos a ir viendo igual, en los animales, en los suelos, en los ríos, en los océanos y también en los desiertos inclusive, ¿sí? Porque ellos están poblando los diferentes rincones hasta más extremos del planeta, y porque obviamente cumplen funciones que muchas veces son críticas. Y es importante entonces esta abundancia y diversidad de los microbiomas para mantener vivos y saludables los ecosistemas a nivel global. La siguiente, por favor, Juan Carlos. Cuando empezamos nosotros a abordar y decir que hablamos de los microbiomas, ¿no es cierto? Queremos hacer referencia a que el microbioma describe una comunidad microbiana característica, es decir, un conjunto de diferentes microorganismos que ocupan un hábitat bien definido, específico, que pueden ser, por ejemplo, los microbios del intestino, de otras áreas específicas del cuerpo, de los animales, del medio marino, del suelo, de las plantas, de los alimentos. Y pues estos microorganismos incluyen a bacterias, a hongos, a virus, a los diferentes microorganismos que pueden estar presentes. Siguiente, por favor. Bien, cuando hablamos nosotros, es la siguiente. En el caso de lo que es los microbiomas del suelo, creo que se quedó ahí la diapositiva. La siguiente, por favor. Esa. Cuando hablamos, ¿no es cierto?, del rol de los microbios, qué rol pueden cumplir ellos en la sostenibilidad del planeta, pues vamos a abordar 4 puntos fundamentales, pero que en realidad ustedes ya han ido escuchando a lo largo de esta conferencia, ¿no es cierto?, de este intercambio en realidad. Bueno, los microbios del suelo pueden influir en el cambio del clima, inclusive sí, porque absorben, liberan gases del efecto invernadero, porque ellos están involucrados en el ciclo del carbono y otros nutrientes en el suelo. Algunos de esos son responsables entonces de fijar gases de la atmósfera, incorporarlos a la materia orgánica del suelo, pues, y mientras otros descomponen ese material para proporcionar nutrientes a las plantas. Entonces así se liberan también los gases a la atmósfera. Entonces vemos cómo tienen un rol dentro de lo que sería el cambio del clima inclusive, ¿sí?
En el caso de los microbiomas marinos son importantes porque fijan el CO2 en la atmósfera, producen oxígeno, ¿sí? Proporcionan energía y nutrientes también al océano, por eso son los principales procesadores de gases del efecto igual invernadero en el mundo y suministran la mayor parte del oxígeno que respiramos. ¿Dónde más pueden estar los microbiomas importantes? En realidad los microbiomas pueden ayudar en el suministro de energía sostenible, los microbios en realidad, sí, gracias a su capacidad para producir biocombustibles. ¿Y esto cómo lo hacen? A través de fermentaciones, porque pueden convertir, por ejemplo, los azúcares, almidones en biocombustibles, así que pueden ser una alternativa a los mismos combustibles fósiles. Y finalmente, pues entonces, para decir cuál es el rol de los microbios en la sostenibilidad del planeta, podemos decir que el daño que se causa a los microbiomas, en general planetarios, afectan negativamente al calentamiento global, porque cuando se afectan o se dañan los microbiomas de plantas, árboles, suelos, se debilita la capacidad para almacenar este CO2 y este resultado acumula en la atmósfera ese CO2 que atrapa el calor, ¿no es cierto? Contribuye así en última instancia en el aumento de las temperaturas y en el calentamiento global. Siguiente, por favor. Abordamos también a los microbiomas marinos de forma también un poquito rápida. Sabemos que a nivel marino son los microbiomas más grandes que existen en el planeta. Si hay millones de microbios en un solo litro de agua. Y ese océano, pues entonces alberga microbios enormemente diversos y que todavía quedan por descubrirse. Estos microbiomas marinos, estos microbios marinos juegan un papel central en lo que es generación de energía en la Tierra a través de la fotosíntesis cuando es en la superficie del océano, o la quimiosíntesis que se llamaría en las profundidades del océano que son más oscuras. Otra de las funciones bien interesantes que pueden tener este microbioma marino es que en realidad al descifrar el código genético de varios de estos microbiomas, se está buscando encontrar posibles nuevas estrategias de tratamiento para enfermedades humanas, ¿sí? Porque son una fuente extremadamente fructífera de posibles tratamientos antibióticos y agentes de quimioterapia. Así que ahí vemos igualmente una relevancia de estos microbiomas marinos, por ejemplo. En el caso de las plantas, sabemos que igual hay muchos microbios en las superficies que interactúan con las bacterias igual del suelo a nivel de las raíces. Esto ya nos explicaron sumamente bien en las charlas anteriores, ¿sí? Y este microbioma pues, vegetal apoya el ciclo de la vida de las plantas porque influye incluso para que puedan usarse adecuadamente el agua y los nutrientes por parte de ellas, ¿sí? Igualmente en las plantas, en estos microbiomas de las plantas, se sabe que puede haber una mayor identificación de los perfiles de microbiomas, nos va a servir para que la agricultura este conocimiento pueda garantizar seguridad alimentaria y sostenible. Es importante en el caso de los microbios, del microbioma vegetal, saber que las plantas no pueden crecer o florecer sin los microbios. Ellos conviven con diferentes tipos de bacterias, hongos, y son esenciales justamente para que puedan crecer y puedan en algún momento florecer también. Hay bacterias buenas dentro de lo que es el microbioma vegetal, les ponemos entre comillas buenas, o sea, las más beneficiosas podrían decirse, que pueden hacer que las plantas sean más resistentes inclusive contra la sequía, contra el estrés por calor, sí, contra las enfermedades de las plantas que pueden tener. Esto sobre todo se ha visto a nivel de estudios de laboratorio que pueden aumentar este rendimiento y ayudar a combatir enfermedades, algunas bacterias buenas, estos microbiomas buenos, ¿sí? Entonces, realmente esto nos podría dar un paso importantísimo, haciendo que en realidad venga desde los microbiomas de vegetales, que se puedan tener alternativas que no necesite pues realmente el uso de químicos, de los agroquímicos, de las modificaciones genéticas que pueden llegar a contaminar igual los suelos y ríos, así que tenemos una expectativa bastante amplia también en el microbioma vegetal. Sin embargo, bueno, todas estas situaciones se han visto sobre todo en los laboratorios de invernadero, así que hay que irlos intentando llevar ya después también al campo para que sean posibles. La siguiente, por favor. En el caso de lo que es igual el microbioma del suelo, es decir, los microorganismos que pueden estar en el suelo, realmente tienen también un potencial funcional porque se les piensa como una fuente de recursos genéticos y farmacéuticos, ¿sí? Porque hay una gran diversidad genética de microorganismos ahí a nivel de los suelos y muchos de los antibióticos, inclusive que se utilizan actualmente en la medicina, han sido derivadas de la microbiota de ahí del suelo.
Y otro dato también interesante que tiene el suelo es que alrededor del 30% de los organismos vivos del planeta están transportados en el suelo, entonces realmente es uno de los reservorios tan importantes de biodiversidad en todo el mundo. Igual cuando enfocamos, en cambio, cómo pueden ser importantes los microorganismos y los microbios a nivel de los alimentos, a ver, o cómo pueden estar ellos involucrados, ¿no es cierto? Conocemos que los microbios pueden encontrarse en todo tipo de alimentos y juegan un papel para la producción de varios de ellos, ¿no? Por ejemplo, a ver, las bacterias, levaduras, son microorganismos que se utilizan para elaborar los alimentos fermentados, por ejemplo. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, los ácidos de los alimentos fermentados son producidos por las bacterias, por ejemplo, los lactobacillus, los estreptococos, ¿sí? Y nosotros ya conocemos que alrededor de 3.000 años han existido estos productos lácteos fermentados, ¿no es cierto? El yogur se convirtió en una de las primeras formas de conservar la leche de los animales domésticos. También es importante, que ya se hacía referencia en la charla anterior, ¿no es cierto?, que las bacterias fermentan las verduras al ponerlas bajo el agua porque crea un ambiente sin oxígeno donde pueden crecer las bacterias anaeróbicas. Entonces, realmente esta utilidad que llegan a tener los microorganismos para las diferentes funciones de la vida son sumamente, pues, interesantes. La siguiente, por favor. Y bien, aquí tal vez me voy a detener un poquito más, porque de las otras funciones han sido bastante abordadas. Cuando hablamos de la importancia de los microbios, ¿sí?, para los seres humanos y del microbioma humano, también hay una cantidad de situaciones interesantes, ¿no?, que vale la pena recalcar de por qué son tan importantes cuidar los microbios, los microorganismos, los microbiomas también para los seres humanos, ¿no es cierto? Sabemos que aquí incluyen bacterias, hongos, virus, todos los organismos que están dentro y fuera del cuerpo. Y es importante saber que las interacciones entre los humanos y los microbios juegan un papel crucial realmente en la salud de todos los individuos, ¿sí? Los microbios están en la piel, en la boca, puede estar a nivel pulmonar, en diferentes órganos, ¿sí? Y tienen muchas funciones esenciales que van desde ayudar a la digestión, también pueden ir en el desarrollo del sistema inmunológico, ¿sí?, para prevenir inclusive infecciones. Pero una de las cosas que realmente nos han hecho pensar muchísimo en esta importancia también de los microbiomas y los microorganismos, es saber que existen interacciones entre los microbios intestinales y el cerebro. Entonces, lo que uno va deduciendo y lo que se va estudiando actualmente es que inclusive se llega a poder apoyar a la salud mental, cambiando específicamente el microbioma intestinal, aportando al microbioma intestinal. Entonces, como algunos datos bastante agradables de escuchar acerca del microbioma humano, podemos saber que aparentemente durante el proceso del nacimiento los humanos entramos en contacto por primera vez con los microbios, si bien, como se ha dicho también, es un debate científico en que no se tiene claro si en el útero es estéril o no este lugar, pero bueno, la evidencia actual está apuntando a que principalmente los seres humanos viven en un ambiente estéril en el útero y los bebés cuando nacen, empiezan a ser colonizados por los microbios cuando pasan por el canal, el conducto de parto, el canal vaginal o durante el contacto de la piel de la madre, o sea, dependiendo del tipo de nacimiento, ¿no es cierto? Entonces ahí sería el primer contacto con los microorganismos aparentemente. ¿Esto en qué puede tener relevancia, no? A ver, por ejemplo, esto se va a hablar un poco más en las siguientes sesiones, pero nombrarlo, ¿no? Los bebés que nacen, por ejemplo, por esta vía vaginal, tienen una composición de los microbiomas que es más similar a la microbiota, a los microorganismos del canal de parto de la madre. En contraste que los bebés que nacen por cesárea, por ejemplo, tienen un microbioma que es más similar a la flora de la piel, al microbioma de la piel materno, ¿no es cierto? Y es menos diverso. Y ustedes podrían preguntar si esto qué tiene que ver, qué importancia puede haber. En realidad, desde ahí se va estudiando que los niños nacidos por cesárea podrían tener un mayor riesgo de desarrollar asma, otras enfermedades alérgicas, ¿sí? Y esto en realidad debido a los cambios que se darían en esos microbiomas, ¿no? En la diferencia de un parto por vía vaginal versus un parto cesárea, ¿no? De todas formas, para aquellas mujeres que no tienen otra opción más que la cesárea por, no sé, complicaciones ginecológicas, para que no se desalienten tanto, también es importante que sepan, ¿no es cierto?, que esos cambios de microbiomas pueden irse mitigando con la lactancia materna, y de eso también en la siguiente conferencia pues se irá abordando de mejor manera.
Entonces son parte de las importancias que puede tener el microbioma, los microorganismos a nivel humano. Este otro punto que viene a continuación, que habla sobre que dos personas no pueden tener exactamente el mismo microbioma, también es súper interesante y agradable. Sabemos que todos tenemos un microbioma, una microbiota única, ¿sí? Es como una huella digital personal que vamos a tener, nuestra composición propia de microorganismos, ¿no? La cantidad, la diversidad, ¿no? Eso depende de los hábitos, de diferentes factores, ¿no? Pero sin embargo es una de las partes románticas que inclusive le pone los microorganismos al ser humano, ¿no? Al saber que, por ejemplo, la convivencia de las personas, de las parejas, por ejemplo, hace que los microbiomas de ellas empiezan cuando empiezan a interactuar, empiezan con el tiempo a parecerse cada vez más, ¿no? Entonces, inclusive ahí es cuando se le nombra de una forma bastante romántica que las mismas bacterias empiezan a quererse, a parecerse, los microbiomas de las parejas empiezan a tener esta relación, ¿no? ¿Cuál es la contribución entonces de los microbiomas a lo que es salud, por ejemplo? Hay ciertas bacterias que están presentes en el microbioma que modulan inclusive el sistema inmune, es decir, el sistema de defensas. ¿Cómo podrías pasar esto? Hay ejemplos de bifidobacterias, clostridios, diferentes tipos de bacterias que influyen en el desarrollo de las células reguladores T, que en realidad son células que forman parte de las defensas, así que esa es la importancia también del microbioma. Y cómo puede contribuir, en cambio, la alteración del microbioma a las enfermedades. En la actualidad existen pues estas evidencias, estos estudios que se vienen avanzando, de que esta alteración del microbioma podría estar relacionada con la obesidad, con las alergias, con la enfermedad inflamatoria intestinal, inclusive con la depresión. Entonces es aquí donde nuevamente llega a un nivel mucho más amplio, interesante, importante del rol de los microorganismos, de los microbios, del microbioma en la salud y en la enfermedad de los seres humanos. Y este último punto que dice sobre que el 99% de todo el microbioma está en el tracto digestivo también es una situación para analizar que requiere pues realmente reflexión. A ver, si bien los microbiomas, como decíamos, en el cuerpo humano pueden estar en los diferentes lugares, pero esta concentración tan amplia de que esté en los intestinos nos hace pues el reflexionar de que realmente la alimentación, ¿por qué viene a ser tan importante para los seres humanos? ¿Por qué es importante lo que ingerimos? ¿Cómo fueron procesados, producidos esos alimentos? ¿Sí? Si esos alimentos vinieron procesados con químicos, con una cantidad de antibióticos durante su elaboración, o sea, ¿por qué nuevamente a veces a las personas cuando están en las consultas les decimos, no, parte de la salud es la alimentación? Bueno, y las personas se cansan de escuchar esto, pero tenemos una herramienta más para demostrar por qué la alimentación influye, no solo en el que si como verdura, como fruta, ¿no es cierto?, que como cosas saludables, sino adicionalmente cómo son procesados nuestros alimentos. Esto va a definir realmente el proceso de salud o enfermedad que llevemos nosotros como seres humanos. La última, por favor, diapositiva. Bueno, con estas reflexiones un poco ya para ir cerrando entonces, nos volvemos a hacer la pregunta. ¿Es posible entonces la vida sin microbios? Y la respuesta claramente es no por todos los comentarios que hemos hecho anteriormente. Sin embargo, volvemos a la reflexión de la primera exposición, ¿no es cierto? Sin embargo, en el mientras tanto, los seres humanos no estamos terminando de entender o tomar conciencia de la importancia de este enfoque de una sola salud, que es una sola salud, esto que nos habla de que tanto la salud humana, la salud animal, la salud ambiental, estamos relacionados, ¿no es cierto? Y esa parte de las relaciones de que estamos interconectados lo evidencian los microorganismos. Mientras tanto, a pesar de que sabemos que son tan importantes en el suelo, son tan importantes en el agua, en las plantas, en los animales y en los seres humanos, estos microorganismos, nosotros seguimos en este concepto de declararle la guerra a los microbios, ¿sí? Las acciones no sustentables que realizamos los seres humanos, las acciones negativas que hacemos sobre la naturaleza, alteran los microbiomas. Acá les pongo entonces el ejemplo acá si bien a la izquierda, el uso de los antibióticos que se comentaba hace un rato, ¿no es cierto?, en la crianza, principalmente la crianza intensiva de los animales, ¿no es cierto?, esto que promueve que existan, que se generen bacterias resistentes, que haya generación de genes de resistencia, y pues finalmente van a cambiar los microbiomas nuestros, porque estamos en contacto con esa producción de ese estilo de vida de animales,
y también consumimos esos productos animales, ¿no es cierto? Que finalmente van a contener esas bacterias resistentes y que finalmente pues eso también altera nuestros microbiomas y finalmente influye en que nosotros empecemos a tener microorganismos igualmente con resistencia bacteriana, ¿sí? Entonces, ese es uno de los ejemplos de las formas poco amigables que estamos teniendo nosotros los seres humanos. Ahora, eso no quiere decir entonces que, bueno, directamente ya no tiene que haber producción, ¿no es cierto?, de alimentos de tipo animal, no estamos abordando desde ese lado, sino en realidad de que siempre van a existir posibilidades más amigables con la naturaleza, ¿no es cierto?, con los mismos animales, con todo lo que es el ambiente, para que no se alteren esos microbiomas. Igual, cuando se pierde el enfoque de una sola salud, por ejemplo, otro de los ejemplos de que no estamos conscientes de esta importancia de relación de los microorganismos, en realidad es cuando nosotros, los seres humanos, hacemos o promovemos la destrucción de los hábitats de los animales silvestres, ¿no es cierto?, a través de la deforestación, de esta expansión de la frontera agrícola o con la misma crianza intensiva de animales. Y esto, a ver, lo que hace, lo que realiza son factores que invaden los hábitats, ¿no es cierto?, de los animales silvestres o de los mismos animales domésticos, los sacan de su contexto habitual. Entonces, invadimos esos hábitats, alteramos, ¿no es cierto?, microbiomas y permitimos, entonces, finalmente generamos o propiciamos el espacio para que haya ese intercambio o ese inclusive paso, salto de microorganismos desde los animales silvestres, desde los mismos animales domésticos inclusive, pero por este tipo de producción que llevamos, ¿no es cierto?, que vayan a saltar entonces a los seres humanos, que haya ese intercambio y que finalmente se produzcan esto que llamamos la zoonosis, el paso de enfermedades o de microorganismos que pueden estar primero en los animales y después pasar a los seres humanos. Entonces, esa sería como que la reflexión final. Estamos tan conscientes en este momento de la importancia que tienen los microorganismos en la vida, y sin embargo estamos haciendo una cantidad de acciones poco amigables con el entorno, con el ambiente, con todo lo que nos rodea, y finalmente no podemos continuar de esta manera realizando nuestras actividades si queremos pues realmente vivir en armonía, sin declararles la guerra a los microorganismos que son tan necesarios para la vida y para la salud, tanto de los humanos como del planeta en general. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carola Cedillo. La verdad que ha sido un panel que nos ha permitido, al menos desde mi punto de vista, advertir la importancia de mirar integralmente la relación entre los seres humanos, el microbioma y los territorios en los que transitamos nuestros ciclos vitales. Yo les agradezco a los panelistas que han compartido su mirada como un punto de partida para el debate, para el intercambio, y les comento que tenemos algunas preguntas en el chat, voy a ir compartiéndolas para que todos puedan estar al tanto. Bueno, hay algunas felicitaciones y saludos, algunos comentarios de la importancia de la educación para poder avanzar en el reencuentro con estos procesos. Una pregunta de Greta, que habla de cómo modificar la forma de cultivo y o crianza animal si es que dependen de los intermediarios, más no directamente de los agricultores. Esa es una pregunta que hace Greta, y le agrega una segunda pregunta, y esto es para que quien quiera responder pueda hacerlo. ¿Cuál es el camino para modificar las políticas estatales para fortalecer una agricultura no monocultivo ni uso de productos químicos, que es lo que hacen actualmente los organismos gubernamentales? Bueno, esas dos preguntas, no sé si alguien quiere tomar la palabra para empezar a responderlas y después hacen un intercambio también con eso. Bueno, puedo empezar aquí, porque creo que mi presentación es complementaria con las presentaciones de Carola y de Marta, ¿ah? Porque los sistemas de producción agrícola. Pero voy a empezar con la segunda cuestión, si hay políticas estatales. Sí, es posible haber políticas estatales. En Brasil, en los años de 2003 a 2015 teníamos políticas estatales para este tipo de agricultura y había un ministerio creado por un gobierno neoliberal, pero un Ministerio de Desarrollo Agrario que se ocupaba de las pequeñas fincas y de la agricultura familiar.
y había programas para eso nacionales, pero están hoy todos desactivados, como sabéis. Pero hay políticas locales y sobre todo hay organizaciones de agricultores y ONGs involucradas en desarrollar sistemas agroalimentares locales, pero lamentablemente, porque Rubens y yo teníamos un proyecto para la protección del maíz criollo y de las landraces con muchos agricultores. Y los agricultores en este tipo de crisis sin apoyo estatales se encierran en sus sistemas locales y tienen más autosuficiencia, pero sus alimentos y sus formas de producción no pasan a otras escalas o a otras regiones. Así, realmente, para que estos sistemas haya una expansión, la comida llegue a más gente, hay necesidad, sí, de políticas estatales y políticas, creo que nacionales. Cómo modificar con los agricultores, los intermediarios, hay que involucrar, y creo aquí la gente, la salud tiene un papel muy importante de explicar lo que es la alimentación y qué es la alimentación sana y lo que se busca con la alimentación. Pero ahí creo que hay otras personas para comentar. ¿Marta? Tomo un poco, sí, tomo el relevo, totalmente de acuerdo con Paulo en lo que ha dicho, y creo que sí es muy importante concienciar a la gente de el tipo de consumo, el tipo de alimento que quiere consumir. Estamos hablando de cambios globales y estamos hablando de que todo está interconectado. No podemos cambiar una cosa sin cambiar otra. Y bueno, las preguntas de Greta son extremadamente difíciles porque no tenemos una respuesta directa. ¿Cómo podemos hacer que el mundo directamente sea mejor y cómo todo el conocimiento que ahora está en manos de las personas llegue a transformarse en un cambio político? Creo que esto es algo que va a costar, pero que hay que estar ahí, hay que hacer investigación, hay que difundir el conocimiento, hay que enseñar a nivel básico en las escuelas también a los niños qué tipo de sociedad quieren, qué tipo de sociedad quieren participar, el tema de la cooperación y el tema de la incorporación de todos estos valores y de todo el conocimiento de la importancia de la biodiversidad a nivel de bacterias, pero además de tipo de alimentación, la producción local y un poco tratar de evaluar poco a poco. No podemos hacer un cambio radical, pero tenemos que mantenernos y tenemos que mantener todo el conocimiento y difundirlo todo lo que sea posible. ¿Sí? La asociación entre personas es una fuerza poderosa para poder ir consiguiendo pequeños cambios que pueden ser pequeños pero que a la larga van a hacer un ecosistema más amigable y más sostenible con todas las especies que formamos el planeta. Muchísimas gracias, Paulo, Marta. No sé si Carola o Mirza quieren agregar. Yo les sumo una pregunta. Mirza, sí, dale. Bueno, pero no. Si quieres, después de tu reflexión. No, porque hay una pregunta que también creo que está relacionada respecto de cómo, a pesar de que es específica de Ecuador, pero me parece que sirve para el contexto, a pesar de que la Constitución en Ecuador habla de los derechos de la naturaleza, se sigue avanzando con los monocultivos, los sistemas de producción independientes de químicos. Entonces, ¿cómo se puede iniciar una campaña en contra de este tipo de avances? Ahora sí. Gracias. Bueno, yo creo que también un poco para agregar ya lo que ha hecho Paulo y lo que ha hecho Marta, creo que hay dos partes. Una parte es que existen varios procesos de producción agrícola que no necesariamente necesitan tantos insumos de antimicrobianos y que es necesario que se rescaten o que se apoyen, sobre todo en lugares donde tal vez no es tan grande la producción, digamos, de alimentos industrializada e intensiva. Entonces creo que eso es un punto que, sobre todo, aparte de la concientización que necesitamos como consumidores, también hay una cuestión en políticas públicas acerca de, sobre todo en
en los países o en las comunidades donde hay producción agroecológica o producción que no es intensiva, hay una oportunidad para poder apoyar estos sistemas y poder hacer que sean, digamos, sistemas que nos ayuden a generar justamente una alimentación más sana. Entonces, eso es un aspecto. El otro aspecto es ya a nivel de, bueno, sí, vivimos en un mundo globalizado donde la producción masiva es un sistema industrial intensivo que justamente tiene grandes impactos en todas estas áreas que hablábamos, pero donde es posible la movilización y hay casos interesantes, por ejemplo, en los Estados Unidos, de consumidores que han hecho campañas y que han empezado a pedir información sobre la producción de la carne, sobre todo. Y, digamos, incluso han hecho campañas para que multinacionales se comprometan, por ejemplo, a comprar carne sin estos insumos. Pero también hay otros ejemplos, por ejemplo, en Chile, con las salmoneras, la producción de salmón. Hay mucho trabajo a nivel legal también de buscar, por ejemplo, de pedir información y de llevar, por ejemplo, a la industria incluso a través de estas legislaciones por el derecho a la información para que tengan que revelar qué tipo de insumos se utilizan en la producción. Y, por ejemplo, en el ejemplo específico de Chile, una de las cuestiones interesantes es que la industria del salmón en Chile es una compañía que también produce en Noruega y sin embargo en Noruega utilizan muchísimo menos antibióticos. Entonces también a partir de ahí hay una movilización de, bueno, ¿por qué en un país es así y por qué en un país es distinto? Y esto ha sido usado también por otras organizaciones en otros países, justamente. Hay un reporte que hizo una organización en India que se llama Center for Science and Environment, donde ellos acusaban, por ejemplo, a muchas multinacionales como de tratar a sus ciudadanos de segunda clase porque estaban modificando las cadenas en Estados Unidos, pero no estaban haciendo ningún compromiso global. Entonces, por ahí algunas ideas de cosas que están sucediendo, digamos, y que es importante que podamos tomar en cuenta. Gracias. Gracias, Mirza. Carola, perdón. Está bien. No, yo creo que al igual que como han comentado los compañeros, pues realmente una de las situaciones indispensables es la conciencia social, ¿no es cierto? Cuando tenemos una sociedad que está totalmente empoderada de conocimiento y que comprende, ¿no es cierto?, cuál es la importancia de valorar de dónde vienen los productos, qué es lo que vamos a consumir, ¿sí? Como decíamos en algún momento, no simplemente si como fruta y verdura y si como las raciones que según normalmente se recomienda, sino además de dónde vienen mis alimentos, cómo fueron procesados, elaborados, ¿sí? Es como que uno de los primeros puntos que hace que finalmente a los productores les va a tocar intervenir en las formas para que el consumidor se sienta realmente pues contento, ¿sí? O conforme con lo que está recibiendo, ¿sí? Pero adicionalmente, una de las cosas que promueve REAC, por ejemplo, el doctor Arturo, que tiene realmente ese pensamiento muy importante en el aspecto de que siempre es tan importante el intercambio de los conocimientos, el intercambio de la información, ¿no es cierto?, desde los diferentes áreas y ámbitos, ¿no? No únicamente está el conocimiento en las universidades, es una de las cosas que promueven, ¿no? Es importante que también los organismos sociales, ¿no es cierto?, que toda la parte de los que cultivan, de los agricultores, ¿sí?, que se integren los diferentes grupos de la sociedad para ir dando las soluciones, porque a veces por ahí nosotros desde el área, no sé, académica, que estamos ahí estudiando la parte fisiológica, qué sé yo, damos las ideas, ¿no? O sea, necesitamos no comer alimentos que contengan antibióticos, pero después, ¿cómo lo hacemos? Y es ahí donde los productores, de ellos ha salido las ideas, bueno, tenemos a la agroecología, ¿no es cierto? Tenemos una forma de producción diferente, amigable y que adicionalmente viene bien tanto a la salud humana como también del ambiente, ¿no es cierto? Los mismos igual campesinos productores, ellos nos muestran cómo era la forma de crianza, el pastoreo, ¿sí? ¿No es cierto? Que se ha ido perdiendo debido a esta industrialización. Entonces, realmente de ellos vienen también las respuestas y es tan importante que el Estado, que los gobiernos, que todos quienes conformamos la sociedad vayamos dando las posibles soluciones para pues realmente abordar esta problemática. Pero sin duda es fundamental que los estados tengan las políticas públicas necesarias pues para ir abordando esta situación para poder realmente avanzar.
Muchísimas gracias, Carola. Creo que en estas últimas participaciones de los 4 también hay alguna aproximación a responder algunas preguntas que habían surgido entre quienes nos están acompañando en este encuentro, que tienen que ver con cómo ir generando y motivando a la población para generar uso y conciencia sobre el uso indiscriminado de los antibióticos en las sustancias, en los animales, que sirven no solo para preparar los suelos, sino también para terminar alimentando a lo que después será nuestra comida. No siempre alimento, porque la comida con transgénicos o con venenos o antibióticos no siempre es alimento. Entonces me parece que un poco este recorrido que hacía Carola recién, sumando un poco lo que se había planteado antes, apunta a responder eso, ¿no? La importancia de los diálogos de saberes, la importancia de escuchar a quienes producen históricamente y ancestralmente desde otros lugares. Un poco hay una pregunta más que dice, bueno, estamos conscientes del uso de los antibióticos, ahora el punto es cómo hacemos para disminuir este consumo de antibióticos en la cadena de industrialización de comida. Si alguien quiere aproximar así una idea, y después, pegada a esa pregunta, una pregunta que nos llega por Facebook a partir de la pregunta de María Belén, que dice, ¿qué guía alimentaria podríamos usar para intentar incorporar en la dieta alimentos que sean más favorables al microbioma, ¿no? Porque nos saturan vendiendo probióticos encapsulados por los medios de comunicación, que en realidad es parte de la misma lógica del consumismo que destruye nuestros microbiomas. Entonces, bueno, con esas dos preguntas creo que tenemos también para un rato de intercambio. ¿Alguien toma la posta? Voy a ello. Me animo con, bueno, la pregunta sobre cómo conseguimos que se reduzca el uso de antibióticos. Tenemos que ir a los niveles de las farmacéuticas, exigir que haya una reducción en la producción, exigir que haya realmente una reducción en esa distribución. Podríamos proponerlo, no sé si va a suceder, ese es el problema. Creo que poco a poco y con el avance de todo el conocimiento y toda la conciencia social, tenemos que tender a rechazar ese tipo de producción. A nivel, bueno, una de las diapositivas en las que comentaba que a nivel europeo ya se va a implementar a partir del año que viene una legislación que va a reducir el uso de antibióticos. Esto debería suceder a nivel global. No debería haber un permiso para que aquí sí y allí no, porque como estamos hablando es una salud y es una salud global, es todo el planeta. Sin embargo, a nivel político es más costoso llegar a todas las partes, todas las instituciones a nivel global. Va a llevar tiempo, pero tenemos que mantenernos difundiendo, exigiendo poco a poco. Organizaciones como decía Mirza, hacer voz de las ONGs, de las asociaciones que tratan de distribuir todo este conocimiento más allá de las universidades, como decía Carola, y a nivel social. Creo que esto es muy importante. Y luego en el tema de la segunda pregunta sobre qué alimentos y qué proponemos para una microbiota más saludable a nivel humano, para mí es importante la diversidad. Igual que hablamos de diversidad bacteriana, tenemos que nutrirnos de la diversidad de especies vegetales y animales que tenemos como animales omnívoros que somos a nuestro alrededor. La diversidad en la dieta es uno de los factores fundamentales. La reducción de los procesados y del uso de sustancias, no solo antibióticos, sino aditivos que se van añadiendo también a los alimentos. O sea, tratar de buscar fuentes locales, porque de esta forma promovemos que pueda haber una agricultura y pueda haber una ganadería a una menor escala y no latifundios y multinacionales controlando esta producción, sino tender que el consumidor directamente vaya a buscar a su vecino, al mercado del pueblo, a
para nutrirse de todo lo que está a su alcance y de todo lo que está en su entorno. Creo que esta parte es muy importante y luego, bueno, hay muchos estudios que dicen que la diversidad en la cantidad de sustancias vegetales que ingerimos y en el tipo de fibras dietéticas que ingerimos da que nuestra microbiota intestinal sea mucho más diversa, sea mucho más resistente a las perturbaciones y que, por ejemplo, si en algún momento tenemos que tomar antibióticos por cualquier circunstancia, esas microbiotas se puedan recuperar mejor, ¿sí? Tras una alteración. Entonces, todo esto también relacionado con lo que comentaba Carola de la transmisión de microbiota. Si sabemos que las madres son las transmisoras de microbiota a los niños, pues hacer programas de formación para las mujeres embarazadas, relevar la importancia de esta diversidad en la alimentación. Paulo, muchas gracias, Marta. Sí, sí puedo, porque con esto que ha hablado Marta de la alimentación, voy a enseñaros un libro aquí, que aquí está, que es una compilación de lo que llamamos PANCES, las plantas alimentarias no convencionales. Y esta es una edición brasileña y tiene como cosas así, que hay las especies, la descripción botánica, y hay para qué se usa y recetas. Y hay aquí en este librito 350 especies de plantas. Y en la verdad no son no convencionales, son plantas que eran consumidas tradicionalmente como alimentos en Brasil o en otras partes del mundo y que se estaba perdiendo y está recuperado por este botánico. Son dos botánicos. Y esto es una posibilidad que debe hacer. Hacer esa educación, una posibilidad en la agroecología, es el desarrollo de los mercados locales, de hacer con que si no el gobierno nacional, el gobierno de la provincia, del estado o de la municipalidad, políticas para que las escuelas compren productos de los agricultores y productos locales, porque eso incentiva una agricultura local y educa a la gente con los productos que hay ahí. Y eso se puede hacer mismo porque hay ahí, en Brasil es terrible, en estos barrios populares hay equipos de grandes multinacionales de alimentos que van a ir a enseñar y a vender estas bebidas, azúcar con un poquito de chocolate para poner en la leche, cosas así. Pero hacer de otro lado, hacer unas acciones de divulgación que van desde la escuela local hasta, por ejemplo, y pues es importante en Brasil el trabajo de Slow Food, ¿no? Y la institución internacional, porque hay organizaciones locales de productores de ciertos productos y hay en otros países de Latinoamérica, y eso se puede involucrar, por ejemplo, gente como Alex Attal, el grande cocinero, que tiene un instituto que hace la venta de productos de indígenas, el pimiento de los bawami, una cosa así, los hongos secos de los Yanomamis, y eso da una visibilidad a estos otros sistemas alimentares fuera de estas cadenas dominadas por las grandes corporaciones. Creo que hay posibilidades nacionales y locales de actuación. Muchísimas gracias, Paulo. Carola. Sí, tal vez nada más decir que siempre es importante poner a colación, ¿no es cierto?, que hay que mirar por qué se estarían realizando esta cría tan intensiva de animales, ¿no es cierto?, porque el sistema de producción también está enfocándose desde ese lado, ¿no? A ver, en primera instancia, obviamente porque hay una gran demanda también de productos animales, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros también como consumidores, como personas que queremos colaborar con toda esta situación sostenible a largo plazo de la producción de animales? Primero, en realidad, claro que hay que cuestionarnos que posiblemente no esté bueno, o más bien dicho, no está bueno comer, por ejemplo, todos los días carne, ¿no es cierto? Empezar también a mirar qué podemos hacer desde nuestro lado. Entonces, puede ser que podemos ir disminuyendo esa cantidad de consumo para que no haya tanta demanda también de productos de origen animal. Entonces, eso sería uno de los puntos. Pero adicionalmente, porque en estos sistemas de producción intensivo principalmente es donde se utilizan de forma mayoritaria o indiscriminada también los antibióticos, hay que entender también, ¿no es cierto?, que obviamente el
sistemas de crianza intensiva, ¿no es cierto? Están los animales uno cerquita de otro, están hacinados, ¿sí? Están en algunas condiciones que no les permiten normalmente el crecimiento habitual que tendrían si estuvieran en un campo, si estuvieran en la cría de otra índole, ¿no es cierto? Entonces, por eso es normal, es lógico que se enfermen también esos animales. Entonces, empiezan a requerir una cantidad mayor de antibióticos porque se enferman, o en algunos casos, todavía en algunos países, para que crezcan más rápido, porque obviamente vimos, ¿no?, que también los antibióticos, como tienen este cambio a nivel de los microbiomas intestinales, pueden promover, ¿no es cierto?, que se engorden más rápido los animales, entonces les sirve también para eso, porque se enferman repetidamente, o realmente como un preventivo, como quien dice, para que no vayan a enfermarse de forma frecuente y no pierdan entonces la producción. Entonces, obviamente es importante también cuestionar el sistema de producción. Siempre de esta forma intensiva va a ser también que se promueva este uso de antibióticos. En las formas que no son tan intensivas como tal de producción, se pueden utilizar una menor cantidad de antibióticos solo en casos específicamente necesarios, cuando el animal pueda llegar a enfermarse y no de esta manera continua. Entonces, es una de las cosas que hay que ir pensando. Entonces, ¿qué podemos hacer? Uno, consumir menos carne probablemente, y también empezar a comprar, tal cual como han mencionado los diferentes compañeros, ¿no es cierto?, la producción local al pequeño productor, o sea, potenciar a las formas saludables que existen de mercado también. Muchísimas gracias, Carola. Bueno, estamos en los últimos minutos de este encuentro, para ser respetuosos con nuestros disertantes de hoy, con quienes también nos han acompañado. Hay un comentario de Miriam desde Ecuador que nos habla, bueno, además de saludar y felicitar a toda la mesa, felicitación que yo también extiendo y comparto con cada uno de quienes nos acompañaron hoy. Comenta, bueno, la importancia en esto, en esto, la importancia que tiene seguir participando en los procesos educativos, en estimular a que los distintos gobiernos y estados asuman políticas públicas en distintas instancias y en distintos momentos de los sistemas, insisto, educativos como también productivos, ¿no? En ese sentido, como para hacer un cierre de esta mesa, yo les quiero agradecer, preguntar si Carola, Paulo, Mirza, Marta, quieren hacer un comentario final como para ir cerrando. ¿Sí, Mirza? Bueno, justamente yo quisiera, para complementar lo que ha hablado los otros compañeros acerca de esta parte que tiene que ver con la responsabilidad individual y el poder del consumidor. Creo que ahí está la segunda parte, que es a la que te referías ahora, que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y con exigir políticas que incentiven una producción que es más amigable con nuestra salud y con el ambiente, pero también con exigir información cuando es posible hacerlo. Por ejemplo, en muchos casos hay lugares en los que la gente ni siquiera sabe cómo se da esta producción o qué insumos tiene este tipo de producción. Entonces, cuando es posible, pues movilizarse para exigir esto y apoyar pues políticas que incentiven esta parte a nivel nacional, regional y globalmente. A veces también a nivel global, bueno, como decía Marta, la Unión Europea está pasando esta legislación y esto va a tener efectos también a nivel de comercio, pero que también es importante que quizás pensar cuáles son el tipo de legislaciones que son necesarias, por ejemplo, en diferentes países en América Latina, que tampoco vayan a ser, digamos, que ayuden a incentivar este tipo de agricultura, pero que también permitan alternativas y que permitan tener esta conversación y esta posibilidad de análisis de cómo hacer las cosas distintas, ¿no? Y que no sea simplemente restrictivas. En algunos casos es necesario, digamos, ya hay algunas iniciativas que tienen que ver con, por ejemplo, ya empezar a listar cuáles, por ejemplo, antibióticos no deberían ser utilizados en animales en general, ¿verdad? Para una manera de cuidarlos para los humanos. Entonces, bueno, un poco por ahí pensar también está la parte individual, el poder que tienen los consumidores, las asociaciones, las ONGs, y luego está la siguiente parte que tiene que ver con la participación política y con ¿verdad? Con exigir un poco a nivel de políticas de Estado el derecho que tenemos de tener acceso pues, a alimentos de mejor calidad y más saludables. Buenísimo, Mirza, muchísimas gracias también a ti.
Paulo, Carola, Marta, ¿quieren hacer algún comentario final? Lo que ha dicho Mirza está perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces, sí, Marta, habías... Simplemente quería agradecer la participación y luego compartir algo personal. Yo entiendo muchas de las preguntas porque creo que la frustración que nos ataca cuando decimos qué hacemos contra esto, y más a nivel de los productores, que deberían ser respetados en todo momento, ¿sí? Yo me siento muchas veces frustrada porque hay un conocimiento, no sabemos cómo hacer llegar todo esto a un cambio real en la sociedad. Solo quiero animar a la gente que nos escucha y bueno, dar este pequeño granito de arena de que la única forma es que colaboremos, que nos comuniquemos, que hagamos este tipo de transmisión de conocimiento y que la gente pueda estar una con otra y estar generando estas redes y desarrollar este proceso de red y de biodiversidad del conocimiento que nos va a hacer más fuertes y que nos va a permitir enfrentarnos y poder defender nuestros derechos y lo que queremos con una mayor fortaleza ante también lo que son los gobiernos, las instituciones, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, Marta. Bueno, la verdad que para nosotros, desde el Instituto de Salud Socioambiental, de la Facultad de Ciencias Médicas, desde la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, es un gran honor que REACT nos haya invitado a participar, no solo como auspiciante, sino en esta mesa tan rica, tan nutritiva para las construcciones y las luchas que estamos llevando adelante, pero sobre todo para abonar la necesidad de una ciencia crítica, de una ciencia reflexiva, a partir de los diálogos con las comunidades, con los territorios, con las diversidades. En ese sentido, les agradecemos enormemente, les invitamos a quienes nos están acompañando a que visiten la web de REACT, donde hay dos proyectos muy interesantes, uno es el de la alforja educativa y otro el del huerto escolar, que nos invitan a, desde los procesos educativos de los más pequeños, reenamorarnos, reencantar nuestros mundos de adultos a partir de recuperar el vínculo con la producción de nuestros alimentos, pero además con el reconocimiento de nuestros microbiomas, de nuestros microbios, de los más pequeños, que son los que nos marcan el camino. Porque como dice algún escritor que muchos hemos leído, lo pequeño es hermoso. Y en ese sentido me parece que tenemos que seguir trabajando allí. Muchísimas gracias. Les dejamos un fuerte abrazo y un gran agradecimiento a Carola, a Paulo, a Marta, a Mirza y a todo el equipo de comunicación de REACT Latinoamérica que hizo posible este encuentro. Un fuerte abrazo y nos estamos viendo seguramente pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. También, antes de terminar, quiero invitarles, la próxima semana estaremos con un nuevo conversatorio a partir de las 9 de la mañana, un tema que da continuidad a estas 3 últimas semanas que hemos estado conversando sobre el mundo microbiano, y se trata del tema Mis primeros 1000 días con el mundo microbiano, yo, la otra herencia y la firma microbiana, un panel interesantísimo, importantísimo de cómo en nuestros primeros años de vida vamos adquiriendo y fortaleciendo nuestros microbiomas y cómo se va formando el microbioma que tanto hemos venido hablando durante estos últimos días. Les esperamos la próxima semana. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias a cada una de quienes nos han estado como panelistas y también nos han seguido a través de las redes sociales. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias.